Chile, hablando de vacunación, era uno de los países ejemplo en cuanto al índice. Casi había vacunado el 50% de su población y ahora resulta que en estos días 14 millones de habitantes de este país van a entrar en una cuarentena absoluta. ¿Cómo se explica esto que un país que tenía altos índices de vacunación tenga tal nivel de contagios? Sí, primero hay que ver cuánta gente se ha infectado antes de empezar la vacunación de base. Depende de eso, ese es un criterio. El segundo criterio, que es lo que yo estaba explicando también, Chile es un ejemplo. Si uno no logra la inmunidad en rebaño, no va a disminuir los casos ni la mortalidad. Y eso se ha probado muy claramente en Israel, que ya llegó a la inmunidad en rebaño, o le falta muy poquito, creo que 30 o 40 días, es decir, las tasas de vacunación de toda la población rondan el 60%. Hasta que un país no llegue a niveles altos de inmunización, vamos a seguir teniendo casos y va a depender si la población nunca se infectó. Entonces, yo calculo que Chile hace este cierre para seguir vacunando y lograr el rebaño y ya ahí empezar a ver menos casos. Estamos viendo ahí en pantalla, hay un mapa a mis espaldas, el cual muestra un poco lo que es la radiografía de la campaña de vacunación mundial. A medida que los países son más oscuros es donde hay mayor índice de vacunación. Estamos viendo claramente que el hemisferio sur tiene menor nivel de vacunación que el norte y África, particularmente usted, doctor Cairo, mencionó que la cepa sudafricana es una de las más virales y mortales, es la que menor, digamos, índice de vacunación tiene. Con lo cual esto hace pensar que más allá de los esfuerzos de varios países aisladamente, hasta que el mundo no logre un 70% de vacunados o esta inmunidad de rebaño, va a ser difícil que, por ejemplo, en Argentina no llegue la segunda ola y atravesar el fin de esta pandemia. Así es, la pandemia es una enfermedad global y los países con más recursos son los que tienen más vacunas, ya lo saben y tienen que entender que hasta que no se controle la infección o las infecciones en todos los países, no va a haber menos casos y no va a haber freno de esta pandemia. Tenemos que ser un solo grupo de gente, toda la humanidad, y como tal, obviamente no es así, porque los que tienen más dinero primero se protegen ellos y después se protegen, dan las vacunas a los que menos tienen recursos, y eso se sabe, el hemisferio sur tiene mucho menos recursos y no han podido comprar de antemano la vacuna, lamentablemente. Vuelvo entonces a lo que es la realidad nacional, donde tenemos estas cepas que han impactado fuertemente en los países limítrofes, por caso Uruguay, Brasil y Chile. En el programa anterior de Los Turelo, un colega suyo, el doctor Pisi, sugirió cerrar las fronteras y controlar los camiones que hacen el tránsito bioceánico, es decir, que trasladan mercadería, por ejemplo, desde el Pacífico al Atlántico, pasando por varios países. ¿Usted está de acuerdo con eso, doctor, con el cierre de fronteras? Sí, algún tipo de restricción hay que hacer porque si no se desbanda, como se dice. No podemos impedir el cruce de virus que puede cruzar con una persona sin síntomas y contagiar sin darse cuenta. Entonces, cerrar la transmisión viral no existe, pero sí existe tener ciertos recaudos para que no haya explosiones virales ni brotes masivos con estos virus nuevos en una población como la nuestra, que no está bien vacunada y todavía tiene gente que no ha estado expuesta. Entonces, es una parte o una pata de lo que deberíamos hacer.